El año nuevo es época de ilusión y de esperanza, una época en la que creemos que todo puede ser posible. Y por eso, hoy vamos a recordar equipos milagrosos. Un saludo a todos, yo soy Fanodric y en el video de hoy vamos a recordar algunas de las campañas más inolvidables del fútbol. Esos resultados que son excepciones a la regla, accidentes que no deberían haber ocurrido, pero qué bueno que ocurrieron. Esa irrupción de algún equipo rebelde que rompe con la hegemonía de los equipos tradicionales. Aquel pequeño David que se planta contra el Goliat y lo somete, arrebatándole un preciado trofeo. Hoy vamos a recordar a los equipos más milagrosos de la época. Y como era de esperarse, tenía que ponerme mi camiseta de Leicester City. Pero tranquilos, no voy a mencionar a Leicester porque me van a decir, Fano, esa historia ya la contaste. Y efectivamente, ya la conté y la pueden ir a ver al término de este video. Por eso, hoy vamos a descubrir otros casos más. No olvides suscribirte y activar la campanita. Hey, antes de comenzar quería invitarte a que te unas a la comunidad de la Mufa, un servidor de Discord que hemos creado con la comunidad y el auspiciador del canal para juntarnos y conversar, analizar los partidos más importantes de cada fin de semana. Ahí podrás encontrar mis opiniones, las de Galvez, las del cervecero, pero lo más importante es que estés tú. Unirse es completamente gratis y pronto, gracias al sponsor del canal, vamos a estar haciendo sorteos para toda la gente que forme parte de la comunidad de la Mufa y también para la gente que me siga en Instagram. Así que ya sabes, avívate. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. ¿Alguno de ustedes sabe su signo del zodiaco? ¿Cree en el horóscopo, en los astros, en que los planetas influyen en nuestra vida? Bueno, no importa tanto. Independientemente de si son creyentes o escépticos, lo que no se puede negar es que entre el año 2003 y 2004 algo ocurrió. Júpiter se desvió de su órbita, empezó a influenciar en Neptuno, Mercurio se fue para otro lado y algo ocurrió en la Tierra por la fuerza de los astros, al menos en el mundo del fútbol, porque nos acostumbramos a ver a equipos rebeldes, a campeones inesperados y a grandes equipos quedarse en el camino. Y para comenzar este recuento, tenemos que contar la historia del Cienciano del Cusco, un equipo inolvidable que definitivamente merece un video aparte para ahondar en su historia, pero hoy vamos a recordar brevemente lo que fue aquella milagrosa campaña y el evento que rompió la Matrix. Allá por el año 2003, un modesto equipo peruano lograba ganar la Copa Sudamericana ante un poderoso River Plate, que tenía en sus filas al muñeco Gallardo, al matador Salas y además eran dirigidos por el ingeniero Manuel Pellegrini, el mismo técnico chileno que años después va a dirigir al Real Madrid y también será campeón de la Premier League con el Manchester City. Pero aquella final de Sudamericana no se la pudo ganar a un humilde técnico peruano de nombre Freddy Ternero, quien acuñó la frase "sí se puede" como grito de guerra. Aquel Cienciano del Cusco era un insulto a cualquier adivino. Nadie se imaginaría que aquel modesto equipo peruano podría plantarle cara a los mejores equipos del continente. No solo fue River Plate, empezaron la campaña eliminando a Alianza Lima, luego dejarían fuera a la Universidad Católica de Chile. Empezaron a sentirse importantes cuando en la siguiente ronda eliminaron al Santos, que tenía como estrellas a Robinho, Elano Bloomer y Diego Rivas. Para las semifinales, Atlético Nacional de Medellín tampoco pudo frenar el "sí se puede" de Freddy Ternero. Y en la gran final, con gol de Carlos Lugo, se impusieron en la ciudad de Arequipa por 1-0. En una final que tuvo un sabor especial porque todos querían que River salga campeón para que la Recopa Sudamericana se jugara ante Boca Juniors, que acababa de ganar la Copa Libertadores. Sin embargo, el Cienciano se encargaría de firmar la mayor hazaña, y también la única, de un equipo peruano a nivel internacional. Un club que no contaba con grandes figuras, al contrario, su plantel estaba integrado por jugadores de segundo orden en el fútbol peruano, lo cual hace mucho más épica esta historia, que no terminó con su coronación ante River. Faltaría la Recopa al año siguiente contra Boca Juniors. El equipo Ceneice acababa de perder la final de la Libertadores contra Once Caldas y Carlos Bianchi había dejado el cargo.
Pero aquel Super Boca de Macri todavía tenía en sus filas a grandes jugadores como el Pato Abondancieri, Rolando Schiavi y en el ataque Martín Palermo y Carlos Tevez. Sería justamente el Apache el encargado de poner el primer gol en el encuentro. Y cuando los Ceneices ya tenían la copa en sus manos, el colombiano Rodrigo Saraz marcaría el empate al minuto 89. Todo se definió en la tanda de penales y ahí Carlos Tevez va a errar su remate, mientras que Cienciano acertó los 4 disparos y se proclamó campeón de la Recopa Sudamericana. Y el Cienciano solamente puede presumir esas 2 copas en sus vitrinas, no tienen nada más, pero se las ganaron a los 2 clubes más importantes de Argentina. Y como dije antes, Cienciano rompió la Matrix. Varias cosas raras comenzaron a suceder. En la Copa Libertadores del año 2004, un modesto equipo colombiano de Manizales se pararía de manos frente a los mejores equipos de América. El Once Caldas no es un cuadro tradicional de Colombia. Al contrario, es un equipo con poca hinchada que ha cambiado su nombre en varias ocasiones, producto de diferentes sponsors. Tan solo habían participado de la Copa Libertadores en 2 oportunidades, en 1999 y en el año 2002. Nadie se explica cómo, pero para el 2004 los colombianos arrasaron y se impusieron frente al mismísimo Boca Juniors. Quedaron primeros en su grupo y en octavos de final eliminarían a Barcelona de Guayaquil. En los cuartos de final se midieron ante el Santos. Eso también tienen en común con Cienciano. Los eliminarían por un global de 2-1 y en las semifinales repitieron el marcador ante Sao Paulo, clasificando así a la gran final de la Copa Libertadores, donde se medirían ante Boca Juniors. El equipo de Carlos Bianchi venía de eliminar a River Plate en la tanda de penales y buscaban consagrarse bicampeones de América. Aquel Super Boca de Macri parecía invencible para cualquier equipo de América, pero el Once Caldas se paró de manos en la Bombonera, igualando 0-0. Para la vuelta en Manizales, adelantó John Biafara y empataría el encuentro Nicolás Burdizo. Todo se definió en la tanda de penales, donde Boca, increíblemente, erró sus 4 remates. A Once Caldas le alcanzó con acertar 2 disparos para proclamarse campeón de América. En Colombia, tan solo hay 2 campeones de Libertadores, el Atlético Nacional de Medellín y el Once Caldas. Y esa no sería la única sorpresa del año 2004, porque al otro lado del charco, un joven técnico portugués estaba a punto de hacer historia en la Champions más insólita que se recuerde. El Porto de José Mourinho forma parte también de esta historia. La Matrix se rompió para todos. Y a ver, el Porto es un equipo tradicional en Europa. No vamos a decir que era un advenedizo o un equipo sin historia como el Once Caldas. Pero, ¿qué tan posible es que un equipo de la modesta liga portuguesa pueda imponerse en el torneo de clubes más competitivo del mundo? Porto arrancaría aquella Champions en el grupo del Real Madrid, quedando segundo. Para los octavos de final le tocaba enfrentar al Manchester United de Sir Alex Ferguson, y ahí debería haber terminado su camino. Pero grande fue la sorpresa de los Diablos Rojos, que se fueron eliminados por un global de 3-2. Ya en los cuartos de final dejarían fuera al Olympique de Lyon, y para las semifinales nadie podía creer los 4 equipos que habían llegado hasta esa instancia. Porto jugaría las semis ante el Deportivo La Coruña, el Super Depor, que por aquellos días vivía sus épocas de gloria. En la otra llave, el Mónaco se enfrentaba a un advenedizo Chelsea que acababa de ser comprado por Roman Abramovich. El equipo del Principado lo eliminaría con un global de 3-2, y así se produjo la final más inesperada de la Champions en todo este siglo. Porto frente a Mónaco, un equipo que prácticamente no tiene hinchas y que era dirigido por Didier Deschamps. Su máxima figura era el español Fernando Morientes, que también sería el máximo goleador de esa Champions. Y por el lado del Porto destacaba el número 10, Deco. También estaba Maniche, Costiña, Ricardo Carvalho, Nuno Valente. Pero para nada estamos hablando de un equipo con superestrellas, como acostumbramos a ver ahora en los clubes que aspiran a ganar la Champions. Y no hay dudas que José Mourinho en aquella edición ganó su reputación como técnico top a nivel mundial. La gran final la ganarían fácilmente en Hell's Kitchen, imponiéndose por 3-0 a Mónaco. Porto de esta forma llegó a jugar el Mundial de Clubes ante el Once Caldas, en una definición donde nadie habría esperado ver a esos equipos. Y ya está, esas parecen ser todas las sorpresas, pero no, porque el 2004 aún nos tiene separada una sorpresa más. Y para contar la siguiente historia tendría que preguntarles, ¿ustedes qué saben de Grecia?
Posiblemente varios sepan acerca de su mitología y de sus dioses. Otros dirán que ahí se inventó la democracia y también podrían nombrarme a sus filósofos más ilustres como Sócrates, Aristóteles y Platón. Pero estoy seguro que la mayoría no conoce a Ángelos Caristeas ni tampoco a Theodoros Zagorakis, dos futbolistas griegos a los que muy poca gente recuerda, pero el año 2004 fue su consagración, su llegada al Olimpo. Y es que al término de la temporada europea se jugó la Eurocopa, que tendría como sede a Portugal. Y recordemos que el país de Eusebio, de Figo y de un naciente Cristiano Ronaldo jamás había podido ganar un título, y esta se presentaba como su gran oportunidad. Sin embargo, los anfitriones tendrían un aviso de lo que sería el desenlace. En el partido inaugural caerían derrotados 2-1 ante Grecia. Pese a ello, lograron quedar primeros, quedando Grecia segundo con 4 puntos y tan solo superando por diferencia de goles España. Ya en la fase eliminatoria, Portugal eliminó a Inglaterra, mientras que Grecia, con gol de Caristeas, dejó fuera a Francia, que ya venía mal habiendo sido eliminado en fase de grupos del Mundial. En las semifinales, con gol de Cristiano Ronaldo y Maniche, los lusos compraron su boleto a la final eliminando a Países Bajos, aunque en ese momento todos le decíamos Holanda. Mientras que Grecia, en los tiempos extra, consiguió eliminar a República Checa. Fue así como el último partido de aquella Euro fue igual al primer partido de la edición. Portugal volvía a enfrentarse contra Grecia, ya no en el Estadio do Dragao, sino en el Estadio da Luz. Los fanáticos del Benfica decían que su cancha le daría mejor fortuna a aquel equipo comandado por Figo y Cristiano Ronaldo. Pero la suerte no cambiaría, porque con gol de Caristeas, el equipo griego ganaría su primera y única Eurocopa. Nadie se explica cómo lo lograron, simplemente sucedió. Grecia ni siquiera pudo clasificar al Mundial de Alemania que se jugó 2 años después, y el país económicamente caería en una de las peores crisis de su historia. Pero esa fue la última gran alegría que consiguieron, y Cristiano Ronaldo tendría que esperar varios años para poder proclamarse campeón de Europa. E irónicamente, lo que no pudo conseguir en su casa, lo conseguiría ante Francia y en París. Pero esta no es la única sorpresa que ha dejado la Eurocopa. Hay una incluso más sorprendente y que tiene un vínculo estrecho con la historia. Para eso, tenemos que viajar hasta el año 1992. E imagínate lo siguiente: eres un nerd al que nunca invitan a la fiesta de los populares, pero por algunos azares del destino, Dios tiró los dados y terminaste ahí, en la fiesta, bailando con la más bonita de todas y hasta la besaste. En ese momento Shrek diría: sí, como si estas cosas pasaran. Pero efectivamente pasó. En el año 1992, Europa estaba en una situación muy convulsionada. El muro de Berlín acababa de caer un par de años antes, la Unión Soviética se estaba desintegrando y estallaba la Guerra de los Balcanes. A río revuelto, ganancia de pescadores. Con la disolución de la Unión Soviética y la caída del bloque comunista, estalló una guerra en los Balcanes. Croacia, Serbia, Bosnia, todos querían separarse de Yugoslavia. Y la FIFA le impuso una sanción a Yugoslavia por los crímenes que se estaban cometiendo en aquella guerra. Yugoslavia tenía uno de los mejores planteles de Europa y habían clasificado a la Euro dejando en segundo lugar a Dinamarca, que no tenía vela en este entierro, pero en vista de lo que estaba ocurriendo en los Balcanes, fue invitada a participar para llenar el torneo. Un torneo que fue raro porque participó una selección llamada Comunidad de Estados Independientes. Y tú me dirás, ¿dónde queda ese país? Pues se trata de nada más y nada menos que la extinta Unión Soviética. Cuando se jugaron los clasificatorios a la Euro, la Unión Soviética se ganó su derecho a participar, pero un par de días después se disolvió el país. Lo que antes había sido un conjunto de naciones, ahora se había separado en Rusia, Ucrania, los países bálticos y un montón más. Por supuesto, la FIFA no iba a dejar participar a un país que ya no existía, pero el presidente de la Federación Soviética de Fútbol le pidió a la FIFA un permiso especial y jugar bajo el nombre de la Comunidad de Estados Independientes, en lo que la FIFA también admitía a las nuevas federaciones como Rusia, Ucrania y un largo etcétera. Y eso te lo cuento como anécdota, porque la Comunidad de Estados Independientes terminó última en su grupo, así que no hay mucho más que destacar, y los protagonistas son los daneses, que quedarían segundos en su grupo por detrás del anfitrión, que fue Suecia. En aquella Eurocopa, los clasificados pasaban de frente a jugar semifinales y Dinamarca se vería las caras ante Holanda.
En el tiempo reglamentario todo quedó 2-2 y en los penales los daneses consiguieron su boleto a la gran final, donde los esperaba Alemania. Pero no cualquier Alemania, Alemania unificada. En el año 1992, tras la caída del muro de Berlín, Alemania había vuelto a ser un solo país. 2 años antes, los alemanes se habían consagrado campeones del mundo, ganándole a la Argentina de Maradona. Pero esa no era la Alemania unificada, sino la Alemania federal, o sea, la Alemania rica. Este título podía significar mucho para una Alemania que estaba reencontrándose con una cara que antes no querían ver. Pero en Gotemburgo, los daneses se van a imponer 2-0 con gol de Jensen y de Vilfort. Y es así como el equipo invitado terminó consagrándose campeón, convirtiéndose también en el único equipo del norte de Europa en haber podido ganar una Euro, porque ni siquiera Inglaterra, que inventó el fútbol, ha podido conseguirlo. Lo más cerca que estuvieron de lograrlo fue en la última Euro y perdieron en Wembley contra Italia. Y ahora vamos con un bonus track, porque hasta el momento solo hemos hablado de campeones de copas, pero ¿qué hay de las ligas? Por supuesto, ahora nos toca hablar de Leicester City. No, perdón, bueno, ya. No voy a hablar de Leicester City porque esa historia ya la conté y la puedes ir a ver al término de este video, estará apareciendo en los recomendados. Pero ya que no voy a hablar de Leicester, voy a mencionar a su último predecesor. Un equipo que a diferencia de los Foxes, sí había logrado campeonar 2 veces antes. Pero claro, cuando Blackburn Rovers salió campeón, los vio levantar la Copa Moisés. El equipo que lleva una rosita en el escudo es uno de los primeros gigantes de Inglaterra. Un gigante que con el paso del tiempo fue perdiendo su poder, pero lograron ser campeones del circuito inglés en el año 1912 y 1914. Volverían a repetir el plato una vida después, en la temporada 1994-1995. Aquel Blackburn Rovers que sorprendió a Inglaterra se coronó campeón teniendo en su delantera a uno de los goleadores más impresionantes que ha visto Europa y que hasta día de hoy es el máximo goleador en la historia de la Premier. Nació con la camiseta del Southampton, pero sabía que ahí no podría ganar gran cosa, y con 22 años partió hacia el Blackburn Rovers. 3 años más tarde, con 25, Alan Shearer se consagró como el máximo goleador de la Premier, marcando la salvaje cifra de 34 goles en una sola temporada liguera. Mucho antes de que llegara Haaland, Harry Kane o el Kun Agüero, Alan Shearer dominaba la tabla de goleadores. Y esos 34 tantos llevaron al Blackburn Rovers a ganar su tercer y último título de su historia. El equipo de la Rosa ganaría 27 partidos, empataría 8 y apenas perdería 7, sumando 89 puntos, los cuales le permitieron ser campeón frente a un Manchester United que sumó tan solo 1 menos. Perder aquella Premier League le dolió muchísimo a Sir Alex Ferguson, pero la historia del fútbol le agradece a Alan Shearer y a su rebelde Blackburn Rovers. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Si les han gustado estas historias, háganmelo saber en los comentarios si les gustaría una segunda edición con más casos. Y no olviden suscribirse y dejar un like, que es completamente gratis y me ayuda a saber que les ha gustado los relatos de estos equipos milagrosos. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.